Hola, mi nombre es María Antonieta Torres, estudiante de quinto año de Medicina de la Cátedra de Clínica Terapéutica y Médica B del Hospital Universitario de Caracas, y hoy estaremos conversando sobre el diagnóstico avanzado de enfermedad coronaria. Iniciemos. Desde el punto de vista electrocardiográfico, la isquemia origina alteraciones típicas que dependen de la severidad de la isquemia y de la presencia o no de necrosis. Debido a la isquemia, hay una prolongación del tiempo de repolarización que se traduce por una onda T negativa. Debido a la lesión, hay un retraso en la despolarización que en el electrocardiograma se manifiesta como una elevación del segmento ST. Como consecuencia de la necrosis, hay una pérdida de la actividad eléctrica que se manifiesta por la aparición de la onda Q de necrosis. Las alteraciones electrocardiográficas pueden ser transitorias o permanentes. Esto se corresponde con el carácter episódico crónico de la isquemia miocárdica. La ergometría o prueba de esfuerzo es una técnica diagnóstica fundamental que se utiliza principalmente en la angina de pecho, en pacientes con dolor torácico y para valorar la respuesta del corazón ante el ejercicio. Su uso está fundamentado en la capacidad para hacer manifiestas alteraciones cardiovasculares no presentes mientras el paciente esté en reposo y que pueden ocurrir con el ejercicio físico. Si existe una obstrucción coronaria, se producirá un déficit de riego sanguíneo que provocará la angina y la alteración en el electrocardiograma. La ergometría permite reproducir la angina de una forma controlada para poder diagnosticarla. Este estudio es también útil para hacer una estimación del pronóstico, de la capacidad del ejercicio de la persona y para valorar el efecto del tratamiento en pacientes con enfermedad coronaria ya conocida. La ecocardiografía transtorácica es la técnica de elección para evaluar la función miocárdica sistólica y diastólica de los ventrículos. La ecocardiografía transtorácica en reposo, bidimensional y Doppler proporciona información sobre la estructura y la función cardíaca. La ecocardiografía es especialmente útil en pacientes con soplos, infarto del miocardio previo o en síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. La ecocardiografía de estrés se realiza mediante la administración de fármacos y mediante la realización de ejercicio físico para identificar isquemia inducible o viabilidad miocárdica y en algunos contextos en pacientes con enfermedad valvular. El ejercicio produce una situación más fisiológica que el estrés farmacológico, por lo que siempre que sea posible es preferible realizar la prueba con ejercicio. No obstante, el estrés farmacológico es preferible cuando en reposo ya hay una alteración importante del movimiento de la pared cardíaca para la evaluación de la viabilidad o cuando el paciente es incapaz de realizar ejercicio adecuadamente. El agente farmacológico de elección para producir un desajuste entre el suministro y la demanda son los ionotrópicos como la dobutamina o vasodilatadores como la adenosina. La ecocardiografía de contraste permite valorar la perfusión miocárdica y proporciona información sobre el engrosamiento de la pared. El uso de contraste durante la ecocardiografía de estrés realza la calidad de la imagen y mejora la precisión diagnóstica para la detección de cardiopatía isquémica. La ecocardiografía con imagen de deformación miocárdica es un método novedoso y no invasivo para la evaluación de la función miocárdica, gracias a su capacidad para diferenciar entre el movimiento activo y pasivo de los segmentos miocárdicos, cuantificar la disincronía intraventricular y evaluar componentes de la función miocárdica, como el acortamiento longitudinal. Permite también una evaluación integral de la función miocárdica y ofrece un amplio espectro de aplicaciones clínicas potenciales. La resonancia magnética cardíaca puede utilizarse para encontrar anomalías de la estructura cardíaca y para evaluar la función ventricular. Se recomienda su uso en pacientes sin contraindicaciones para la resonancia magnética en los que la ecocardiografía transtorácica, a pesar del uso de contraste, es incapaz de ofrecer la información diagnóstica requerida. La resonancia magnética evalúa lo que es la función y perfusión miocárdica, en donde el aumento o realce de gadolinio es muy útil para cuantificar la fibrosis y para visualizar el endocardio. Se basa en que el gadolinio tiene propiedades paramagnéticas y da señales hiperintensas cuando se acumula. No entra a los miocitos intactos, pero sí lo hace a miocitos lesionados en un infarto agudo y al espacio extracelular cuando hay fibrosis.
El registro ambulatorio del electrocardiograma Holter puede revelar la presencia de isquemia miocárdica durante las actividades diarias normales, pero en la cardiopatía isquémica estable pocas veces ofrece información diagnóstica adicional a la obtenida en la prueba de esfuerzo. Las utilidades del registro electrocardiográfico ambulatorio son principalmente evaluar las alteraciones del segmento ST, evaluar la presencia y severidad de las arritmias cardíacas, analizar la variabilidad de la frecuencia o de los ciclos cardíacos y evaluar el intervalo QT. La angiografía por tomografía computarizada es un método rápido y no invasivo para visualizar la vasculatura, en la mayoría de los casos con la ayuda de un medio de contraste yodado. Los escáneres de tomografía modernos pueden proporcionar conjuntos de datos tridimensionales isotrópicos submilimétricos en una sola apnea durante la primera administración intravenosa del contraste yodado, con una excelente resolución espacial y temporal. La angiografía tiene diversas aplicaciones, incluyendo el estudio de varias afecciones vasculares en diferentes territorios. El principio básico de esta es mantener una buena opacificación del contraste en la anatomía de interés durante la adquisición de imágenes. Por lo tanto, la sincronización de la adquisición de imágenes con respecto a la inyección del contraste y la cantidad de solución yodada son cruciales. La tomografía computarizada por emisión de fotón único con adenosina y talio es una prueba no invasiva de imagen de perfusión miocárdica que utiliza talio como radioisótopo. El principio fundamental de la prueba es que cuando el miocardio se somete a estrés, el ventrículo afectado recibe un menor flujo sanguíneo que el músculo cardíaco sano. La gammagrafía SPECT realizada tras el estrés revela la distribución del talio y el flujo sanguíneo relativo a las diferentes partes del ventrículo. También se obtienen imágenes en reposo para su comparación. El talio se inyecta y es captado por las células miocárdicas de modo que la distribución inicial del trazador refleja el miocardio viable. Posteriormente se toman imágenes durante el estrés inducido por adenosina y en reposo para evaluar la perfusión y la viabilidad miocárdica. La gammagrafía SPECT se utiliza principalmente para evaluar la viabilidad miocárdica cuando la tomografía por emisión de positrones o la resonancia magnética no son viables. La Sociedad Americana de Cardiología Nuclear desaconseja el uso de gammagrafía SPECT con adenosina de doble isótopo para detectar isquemia miocárdica, ya que este protocolo expone a los pacientes a mayores cantidades de radiación que otros isótopos. La tomografía por emisión de positrones es una técnica de imagen no invasiva que utiliza trazadores radiactivos. Un compuesto o fármaco se marca con un radionúclido emisor de positrones. Un positrón es una partícula nuclear con carga positiva y la misma masa que un electrón. Cuando un positrón emitido colisiona con un electrón, se produce una reacción de aniquilación que genera dos fotones gamma en direcciones opuestas. Los detectores de tomografía por emisión de positrones solo registran los pares de fotones que inciden simultáneamente en detectores opuestos. Los radionúclidos de tomografía por emisión de positrones generalmente tienen vidas medias mucho más cortas que las utilizadas en la tomografía computarizada por emisión de fotón único, lo que reduce la exposición a la radiación. La imagen en tomografía por emisión de positrones permite cuantificar la cantidad absoluta de radiofármacos en el miocardio.